Entonces, en mi resumen lo vamos a tratar de hacer utilizando el índice a la izquierda. Esto es porque, bueno, vamos a tratar de hablar media hora de lo que ya habíamos hablado, de tal manera de agregar un poco de información con la parte de audio que se perdió. Tomen en cuenta que la primera parte en el punto cero es de inteligencia artificial. Hablamos un poco de inteligencia. Aquí abro un pequeño paréntesis. Si ven la clase que les coloqué el 2024, ¿ok? Que lo hago normalmente en todos los cursos, este año no lo hice. La primera clase, la primera parte siempre es, ¿ok? Escuchar al creador de Keras, que es uno de los frameworks más importantes de Machine Learning, que es François Chollet, que trabaja en Google, ¿no? De hecho, en esta ocasión, además de hablar en Keras, a ese salón le abrí uno de los papers más importantes que él ha hecho, que es tratar de medir la inteligencia. Este año no lo quise hacer porque quiero ver el video al final, no lo quiero ver al comienzo. Pero si lo quieren ver de una vez, pueden ver en la parte inicial de la clase. El resto es bastante similar, ¿ok? Ese semestre no cometí el error, pero siempre sí es un poco distinto. Hablé un poco de error al comienzo de la clase, no lo hice con ustedes. Con ustedes sí hice esto, que fue lo de intentar ver cuál era el polinomio de grado, lo que sea que pase por todos los puntos, ¿no? Entonces, bueno, hay ciertas diferencias, no es exactamente igual, pero se va a entender la idea de lo que queremos hacer, sobre todo porque, bueno, hay algunos ejemplos que sí están aquí, otros ejemplos que ustedes tienen, por ejemplo, valga la redundancia, el de agrupamiento, este es nuevo. Este ejemplo de agrupamiento para intentar determinar cuáles son las partes de la resonancia magnética es algo que es nuevo, que hice y lo agregué para que ustedes lo pudieran ver este semestre. ¿Ok? Pero bueno, lastimosamente no tiene sonido el video, ¿no? Pero no es tan importante porque es una clase introductoria, perdón, que me están escribiendo de la universidad. Eh, ok, le respondo luego. Hoy tuvimos una presentación, entonces bueno, me están preguntando ahora a las 4 de la tarde por feedback, pero bueno. Bien, entonces vamos acá. La primera parte, tomen en cuenta que es de inteligencia. Luego nos damos cuenta que una de las 4 formas de definir inteligencia de Norvig es de ejemplos de conocimiento y razonamiento en escenarios de incertidumbre. Y les coloco 2 ejemplos, o el ejemplo de PageRank, que es el algoritmo original de Google, en donde asociamos un poquito de teoría de probabilidades usando cadenas de Markov para intentar predecir, sobre todo para intentar indexar la web, ¿no? Esa era la idea original. La idea original era, bueno, si tengo muchas páginas web, ¿cómo yo puedo determinar, dado que estoy en una página, cuál es la probabilidad de ir al resto de las páginas? Entonces, el problema que ellos tenían originalmente es que, como no todo estaba indexado en el sentido que era complicado conectar, como yo les dije en el ejemplo, mle.com, por ejemplo, con la página de Leones. Okay, bueno, quizás con esta no era tan complicado de conectar, pero por ejemplo vamos a colocar aquí aesroma.com, lo que sea. ¿Ok? Esta conexión sí es posible que no exista, ¿no? Entonces, ellos no sabían qué hacer y se les ocurrió simplemente colocar pesos epsilon a las conexiones que tuviesen baja probabilidad, pero hacía que estuviese conectado. Como está conectado, la matriz asociada, si regresamos al contexto de cadenas de Markov, era ergódica y se puede resolver el problema. Tenemos el vector de estado estable y esto es lo que ellos usaban, ¿ok? Dado un prompt de entrada dentro de Google, el prompt, recuerden, bueno, ustedes deben saber, pero bueno, es la sección de texto que uno coloca dentro de Google y pongo aquí lo que quiero hacer. Intenta asociar, bueno, cuál es el estado inicial en el cual yo quiero navegar y me dice cuáles son las páginas asociadas. Eso es todo lo que hacían al comienzo. Como les dije, hoy en día este algoritmo ya es obsoleto, obviamente, por detrás tendrán otras cosas. La mayoría son privativas, no dicen qué es lo que hacen, pero ya no es tanto valga la acotación como se hacía antes, pero bueno, es un buen ejemplo de aplicación, ¿no? Luego vemos la definición dentro del libro de Tom Mitchell de lo que él dice que es aprendizaje automático. Recuerden que en ese caso hice hincapié en ciertos tipos de palabras importantes y las coloco en negrillas, por ejemplo, aprende. Las otras importantes pudiesen ser tareas, rendimiento y experiencia, ¿no? Entonces hay 3 letras que a lo largo del curso vamos a tratar de entender luego qué son, que va a ser la experiencia, las tareas y el rendimiento. Eso es todo lo que
por ahora nos interesa de esta definición. Luego para ustedes va a ser trivial asociar cada uno de los elementos a diferentes formas de aprendizaje que vamos a ir viendo o de problemas que vamos a resolver. Luego que les di quote inicial, introductorio, empezamos con una noción básica y sobre todo hago hincapié en la parte de representación. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo simplemente va a ser tratar de representar la realidad como problemas matemáticos. Eso es todo lo que queremos hacer. Luego les coloco diferentes ejemplos, ¿ok? Todos asociados al ámbito de aprendizaje automático. Fíjense que nunca les digo qué tipo de aprendizaje es. En algunos casos son aprendizajes supervisados, en otros casos son aprendizajes no supervisados. En algunos casos hacen clasificación, en otros casos hacen regresión, en algunos casos hacen agrupamiento. El único donde puede ser que les digo, perdón, no sé qué pasó. Okay. El único que puede ser donde digo que estamos haciendo es aquí en agrupamiento, que es el ejemplo 1.3.7. Pero en general, incluso hacemos reducción de dimensionalidad. Reducción de dimensionalidad lo hacemos también en 1.3.7. Entonces, bueno, para que vean simplemente aquí aplicaciones más que entender cómo se escriben las cosas o cómo las resolvemos. Eso fue lo que vimos hasta ahora, ¿no? La última parte de la clase es simplemente entender el objetivo principal, ¿ok? Y les dije que, bueno, normalmente dejo hasta acá, hasta la parte 2, y no hacemos tanto hincapié. Voy a hablar un poquito, ¿ok? De la parte 3 y quizás 4 y 5, ¿ok? Dado que, bueno, no tienen audio, entonces para tener algo extra que no van a tener ustedes diferente a otros cursos, el resto lo pueden leer si quieren y se les llama la atención y podemos discutir en el caso de que les llame la atención, porque, bueno, son cosas de aprendizaje profundo que por ahora no les daría demasiada información que no es tan útil. Entonces, bien, lo que sí es importante es esta definición. El objetivo principal de lo que vamos a hacer en el curso, ¿ok? Es el siguiente. Entonces, vamos a intentar predecir o buscar valor en base al conocimiento del pasado. Esto es justamente lo que habla en la definición de Mitchell de lo que es experiencia, rendimiento, etc. Entonces, la idea fundamental va a ser la siguiente: conseguir una función f, es decir, lo que vamos a llamar de adelante modelo, ¿ok? Pues aquí coloco entre comillas modelo, que todo el mundo que lo deben escuchado hasta el cansancio. En realidad ya es un conocimiento que ustedes tienen desde Mate 1. En la primera parte de Mate 1, si se acuerdan, les dijeron que eran funciones. No solo eso, sino que habían diversas propiedades, ¿ok? De las funciones, en el caso, para incluso definir si se acuerdan la primera parte cuando usaban, no me acuerdo el libro famoso de Mateo 1, el nombre, el que es de color negro, pero Lo de había unas... Hodgson, métodos de graficación. Ese. En ese libro incluso les enseñan que hay ciertas, vamos a, entre comillas, ¿cómo llamarlo? Ciertos comportamientos, por ejemplo, vamos a hacer al revés, vamos a hacer por ejemplo, vamos a echar para atrás. Si yo graficara esto, ¿ok? ¿Se acuerdan que esto no es una función? ¿Y por qué? Si esto es X y esto es Y, ¿por qué esto no era una función? Solo por ejemplo, no estoy haciendo ningún... Solo con eh, te escucho en bastante... la partida. ¿Cómo? Porque Es que- una función cada soy el Porque único para que un mismo escucha. punto hay dos imágenes. Sí, para un punto, creo que los dos estaban diciendo lo mismo, estaban hablando del conjunto de entrada, del conjunto de partida. Fíjense que no para cualquier, hay infinitos casos, pero escogemos uno. Imagínate que este lo llamamos X1. Fíjense que X1 tiene dos imágenes en Y. Puede ser esta o puede ser esta, ¿ok? Si se acuerdan que eso implicaba que la función no era inyectiva, o sea, perdón, que no era inyectiva esta gráfica. En consecuencia, no era una función. Entonces, bueno, este tipo de cosas ya las sabemos. Entonces, el hecho, por ejemplo, de que yo diga que nuestro objetivo es encontrar una función, tiene ciertas implicaciones desde el punto de vista matemático que respetan incluso la definición de función que vimos desde matemáticas 1. Básicamente queremos conseguir algo, ¿ok? Que dado un input me dé una salida, ¿ok? Y esa salida debe ser única, ¿ok? No necesariamente, ojo, debe existir la inversa. Eso no necesariamente eh,
Es importante, bueno, sería útil tenerlo, pero bueno, no necesariamente sucede. Pero en cualquier caso, lo importante es que tengamos, vamos a llamarlo un instrumento que transforma, ¿ok?, una entrada en una posible salida, ¿ok? Ahora bien, ¿qué nos va a interesar? Entonces, si nuestro objetivo es conseguir una función que da una entrada, me dé una posible salida, hay diferentes escenarios en el cual podemos ir analizando diferentes materias que hemos visto en el curso para entender la forma de f. Entonces, por ejemplo, si y, ¿ok?, pertenece a los naturales o a los enteros positivos, por ejemplo, o incluso puede pertenecer al conjunto -1, 1, ¿ok? Luego vamos a ver aplicaciones en donde lo escribimos de esta manera. En vez de escribirlo de esta manera, decimos simplemente que estamos haciendo clasificación. ¿Ok? Entonces, hay diferentes jergas dentro del área en donde simplemente cambian, ¿ok?, como hemos visto la definición de diferentes componentes matemáticos con nombres que sean un poquito más utilizables para el consumidor común. En muchos casos, tomen en cuenta que van a conseguir personas bastante competentes que nunca han visto un curso de matemáticas y son capaces de utilizar todos estos frameworks que vamos a ver, entrenar los modelos, analizan bastante bien lo que está sucediendo, son capaces de programar los modelos, conseguirlos, entender casi todo lo que está sucediendo, pero no tienen la parte de conocimiento matemático previo. Eso no es ni muy bueno ni muy malo, no hay que emitir ningún tipo de juicio, pero es algo que va a suceder bastante si se dedican al área. Entonces, mi objetivo es tratar de conectar lo que hemos visto antes con cómo se habla o el lenguaje dentro del área de aprendizaje automático. Si, por ejemplo, vamos a tratar de cambiar aquí el color. Si, por ejemplo, Y pertenece a los reales, ¿ok? Y este espacio no está acotado, simplemente va desde menos abierto a infinito hasta infinito. Bueno, este es el peor infinito de la historia. Vamos a echar un poquito para atrás. Que sea un poquito aceptable. Ok. Aquí estamos haciendo regresión, ¿ok? Esto es simplemente un problema de regresión. Ahora bien, si yo digo, ok, f tiene como forma, si asumimos que x pertenece a R1, es decir, es nada más un numerito de entrada. Si f tiene como forma a por x más b, no solamente estoy diciendo hacia dónde va y, que entra acá siempre dentro de menos infinito a infinito, sino que le estoy dando una familia de funciones a lo que quiero conseguir, que es a por x más y. En ese caso, además de ser regresión, es regresión lineal. ¿Ok? Regresión lineal. Entonces, nuestro objetivo sería, el objetivo del curso literal, es conseguir la función. Si la entrada yo la tengo porque es experiencia, mi objetivo entonces es conseguir los valores que puede tomar esa función dentro de los posibles valores que puedan haber. En este caso, son todos los pares ordenados a B, ¿ok?, que pertenezcan a R2. Eso es lo máximo que puedo saber hasta ahora. Son dos valores, no sé cuáles son, no sé cuál es la pendiente, no sé cuál es el punto de corte, pero sé que están aquí. Entonces, mi objetivo es, ok, no es solamente conseguir un modelo que tenga esta forma, es conseguir el mejor posible. Entonces, ¿cómo conseguimos el mejor posible? Utilizamos cosas que vimos en Matemáticas 2, que es en esa época, bueno, cuando yo lo vi, lo llamaban optimización, y utilizamos, literalmente, vamos a desempolvar y vamos a utilizar cosas como el criterio de la primera derivada, el criterio de la segunda derivada, etcétera, para recordarnos cuándo es un mínimo, cuándo es un máximo, cuando estamos en un segundo, que tengo una perrita que es un chihuahua y está a punto de caerse. Ok, se bajó. Ok, perdón. Ok, vamos a ver diferentes elementos que ya ustedes conocen. Todo lo que vamos a ver en este curso, el 95% de las cosas ya las han visto. Hay un 5% de optimización que vamos a ver, que yo les voy a explicar, que posiblemente no hayan visto antes. Entonces, nuestro objetivo es tratar de conseguir esto. Vamos a tratar de analizar los problemas dependiendo de cuál es el conjunto Y que vamos a buscar. Si son los reales, sabemos que es regresión. Si es un conjunto discreto, finito, sabemos que es clasificación. Si la cardinalidad de ese conjunto discreto finito es 2, lo llamamos clasificación binaria porque son 2, etcétera, etcétera. Son nombres que son bastante fáciles de entender. ¿Ok? Entonces, bueno, con lo extra, cerrando esta mini introducción, ¿ok? Esto posiblemente lo vamos a ver un poquito en regresión lineal,
¿ok? ¿Qué significa entrenar? Cuando ustedes escuchen, que han escuchado la parte de entrenamiento, ¿qué significa entrenar? Entonces, fíjense que hay dos tipos de funciones. Si yo les estoy diciendo que estoy tratando de conseguir una función f, no es solamente la función f, sino la mejor posible. Entonces, cuando yo le coloco aquí el techo, quiere decir que dentro de todas las posibles funciones, esta sería la que tiene un valor mínimo. Entonces, imagínense cómo, ok, si aquí tuviese la pendiente y aquí tuviese el punto de corte en estos ejes, y en el eje Z tengo todos los posibles valores que toma f de x. Si quiero minimizar esa función, ¿ok? Es intuitivo que lo que estamos buscando en realidad es el mínimo de esa función, que sería, obviamente no sé dónde se intersectan, pero vamos a asumir que está por aquí, ¿ok? Es el mínimo de esta superficie tridimensional, en donde simplemente tratamos de buscar el par ordenado AB, podemos llamarlo A techo, B techo, ¿ok? Tal que f de techo evaluado en todas las x es mínimo, ¿ok? Entonces, entrenar simplemente, créanme que simplemente es un proceso de optimización de funciones. Y ese proceso ustedes ya posiblemente han visto algunas cosas en Mate 3 o en cálculo numérico. En cálculo numérico ven, de hecho, para los que vieron cálculo y si no lo han visto, no es tan importante por ahora, ¿ok? Razón por la cual no lo prela, pero lo menciono. En cálculo ven una parte que se llama métodos iterativos, ¿ok? En donde son simplemente métodos que, segundo, ok, son métodos que me ayudan a optimizar funciones sin necesidad, ok, de resolverlos de manera analítica. ¿Qué significa de manera analítica? Si yo quisiera saber, ok, en este caso es sencillo, la de la izquierda es sencilla, ok, ¿por qué? Porque, ok, vamos a rayar. Esta función, fíjense que parece una parábola tridimensional, ok. Eso lo que quiere decir básicamente es, puede ser que tenga como forma, ok, vamos aquí simplemente a. Esto no quiere decir que sea regresión lineal, simplemente voy a hacer un ejemplo. Puede ser que la forma que tiene, ok, imagínense que sea a por x cuadrado más b por x más c, ok, pero hay diferentes valores que puede tomar esa función, entonces esto está igualado a d y tiene más o menos esta forma. Entonces, para yo poder conseguir el mínimo de esta función, no sé si se acuerdan que habían que tomar derivadas parciales dependiendo de cada una de las variables que están asociadas al problema de optimización. Como lo que yo tengo como dato, ¿ok? Esto yo lo conozco, en realidad optimizamos referente a los parámetros que no tengo, ¿ok? Entonces, cuando son polinomios es bastante fácil de hacer todas las derivadas. ¿Por qué? Bueno, simplemente si yo quisiera derivar f respecto a, ¿ok? Simplemente me queda 2x y el resto se va a 0. No sé si lo ven de manera intuitiva. Si yo quisiera derivar f dependiendo de b, ¿ok? Esto simplemente me va a quedar en b. ¿Lo ven? Perdón, si derivo me queda nada más x, ¿ok? Déjenme borrar aquí. ¿Esto me deja borrar? Sí, ok. Me queda x, ¿sí? Entonces, bueno, es bastante sencillo. Ahora bien, si yo les pregunto, ok, ¿cómo pudiesen ustedes optimizar esta función? Esta función puede ser que ni siquiera tenga una fórmula, entre comillas, entendible. Entonces, bueno, necesitamos de alguna manera métodos que me ayuden a tratar de conseguir cuál es el mínimo de esta función. Esos métodos los vamos a ver en el curso. Vamos a ver uno, que es el más sencillo. En el semestre que viene vemos dos más, que se llama el método del descenso del gradiente. Porque esto no me deja. Ok. Ok. Entonces, simplemente, bueno, no Esto quiero ni lo vimos siquiera. en cálculo. Esto lo vieron en Exactamente fue el que cálculo. vimos en cálculo. Sí, sí, Ok. como Ok, esto lo vamos a volver a ver. Y de hecho, yo hablé con Margini y esto lo agregaron en cálculo. Esto no se daba antes, esto está agregado ahora en cálculo, porque justamente es la base del algoritmo. Hoy en día, para serles sincero, hay como 5 algoritmos más, pero este es el base y si uno entiende este, entiende todas las variantes. ¿Ok? Hay diferentes maneras de modificar este algoritmo de tal manera que se adapten a las tecnologías de hoy en día. Entonces, bueno, en el curso que viene les explico un poco más cómo podemos variar esto y por qué hay que variarlo. Hay diferentes tipos de cosas que suceden en este método. Por ejemplo, si quiero hacer el método del descenso del gradiente, necesito conseguir las derivadas parciales y evaluar sobre todos los datos. Si tengo 1 millón de datos, necesito evaluarlo
la función que evalúo es una función que recibe como entrada 1.000.000 de datos. Entonces, claro, aquí es fácil verlo porque tenemos dos dimensiones, pero cuando tenemos millones de dimensiones, es bastante costoso de manera computacional movernos. Si se acuerdan, pasa que no quiero colocar fórmulas porque sé que hay gente que no vio cálculo, pero la idea de un método iterativo es la siguiente. Yo tengo una versión, imagínense que tengo una versión de mi función en una iteración késima, ¿ok? La idea fundamental es como si estuviésemos haciendo Fibonacci, es cómo conseguir, vamos a hacerlo de esta manera. ¿Cómo yo puedo modificar esto? Vamos a poner aquí una modificación como G, de tal manera que yo pueda conseguir la K más 1, ¿ok? Quiero conseguir la siguiente iteración posible de las funciones sin necesidad de utilizar toda la derivada analítica de la función f. Y si la conozco, bueno, obviamente es mucho mejor. Pero la idea fundamental es cómo yo puedo utilizar actualizaciones que tengo en un momento dado de tal manera que las puedo reutilizar para luego tratar de llegar a la siguiente iteración y eventualmente demostramos que este, cuando K tiende a infinito, si mi proceso de automatización, de que está modificando los valores de la función, ¿ok? En teoría y entre comillas funciona bien, cuando K tiende a infinito, ¿ok? Cuando K tiende a infinito, f de K converge a el óptimo que estaba buscando, ¿ok? Entonces, simplemente la idea es, bueno, ¿cómo yo hago para hacer actualizaciones de la función que son demasiado sencillas, pero que a la larga, ok, en el infinito, son las actualizaciones que en realidad necesitaba para conseguir el optimal? Esa es la idea fundamental del método del descenso, ok. Entonces, en el curso vamos a entender por qué se llama método del descenso del gradiente. La idea fundamental del método, lo puedo explicar con una analogía. Imagínense que ustedes que estamos acá, ok, estamos todos aquí en una montaña y me dicen, bueno, quiero saber cuál es la cima con S de la montaña, que es la parte más baja de la montaña, ¿ok? No la cima con C, que es la parte más alta. Quiero decir, ok, queremos ir a la parte más baja, ¿qué harían, no? Entonces, bueno, una idea puede ser, te agarramos una pelota de básquet, qué sé yo, ¿ok? Agarramos una pelota de básquet y la lanzamos para abajo, valga la redundancia, y vemos hasta dónde o por dónde la pelota va. Entonces, la pelota puede empezar a bajar por acá, ¿ok? Y luego va a empezar aquí a rebotar hasta que llega un punto aquí en donde la pelota se detiene y tú dices, ok, quizás puede ser es el camino útil que yo puedo tomar para determinar cuál es la parte más baja de la montaña. Entonces, bueno, la idea es similar en el sentido de, bueno, ¿cómo hacemos para optimizar una función? Solo que, bueno, nosotros podemos ver la montaña cuando estamos optimizando funciones que tienen muchísimas variables, no entendemos muy bien o no tenemos una idea muy buena hacia dónde ir, sino que tomamos decisiones que son más que nada, entre comillas, buenas. Y en general, a la larga, son decisiones que son que nos dejan en soluciones que son buenas, ¿ok? No necesariamente las mejores, pero son buenas. ¿Por qué no son necesariamente las mejores? Aquí hay otro tema que vamos a hablar que posiblemente vieron en Mate 2, creo, o Mate 3, que es un poquito de convexidad, ¿ok? Convexidad de funciones, donde básicamente la idea Mate fundamental es, 2 lo vimos en Mate 2. convexidad lo vieron en Mate 2. Sí, solo que en Mate 3 nos fundimos de superficies. Ok, entonces, exacto. Entonces, la idea fundamental es, bueno, si queremos conseguir una función, si yo sé que la función es convexa, tiene implicaciones desde el punto de vista de optimización, donde básicamente sabemos que si es convexa, si se acuerdan simplemente de una función convexa, ok, no vamos a adentrarnos a la definición, pero imagínense que coloco aquí un valor, aquí coloco otro valor, esto lo llamo A y esto lo llamo B, ok, es convexa si la línea que pasa entre los dos puntos de A y B, esta es la función f, es decir, que f de A y f de B, si yo hago la línea que pase ellos dos, los tengo que restar, siempre está por encima, ¿ok? De cualquier elemento de la función evaluada entre A y B. Fíjense que cualquier elemento evaluado entre A y B, ¿ok? Si este fuese el dominio, todos los elementos de la función están debajo de la línea que pasa por f de A y f de B. Entonces, ¿qué sucede si eso es cierto? Lo único que es interesante, bueno, hay muchas cosas interesantes, estoy exagerando, pero lo más interesante es que va a existir un valor dentro de A y B que tiene el valor mínimo. Y si nuestro objetivo es conseguir el mejor modelo posible, ¿ok? Si yo sé que la función es convexa, no solo quiero conseguirlo, sé que existe. Esto existe en algún lugar, luego vemos cómo lo conseguimos. Esto existe. Si la función es convexa, existe. ¿Qué pasa? Las funciones de
que usan los modelos comerciales de OpenAI, de Anthropic, todas estas empresas, Facebook, Google, lo que sea, lastimosamente esas funciones no son convexas, ¿ok? En consecuencia, si fijáramos dos ejes, la función puede que se vea de esta manera, ¿ok? Y bueno, posiblemente en algunos casos caemos acá y el modelo funciona relativamente bien. En algunos casos puede ser que caemos acá, en otros casos puede ser que caemos acá. Entonces, si no caemos en el mejor modelo posible, esto lo deben haber visto, esto es un mínimo local, ¿ok? Es un mínimo local. Esta cosa, dependiendo de lo que haga clic, ¿ok? Esto es un mínimo local. Esto básicamente lo que me dice es, ¿ok? Si definiera un rango entre posiblemente este valor y este valor, esta función evaluada en este puntico, si es mínimo, nada más dentro de este rango, ¿ok? Si yo quisiera saber cuál es el mínimo de toda la función, bueno, el que logre hacer eso me escribe antes de que lo publiquen y bueno, nos hacemos millonarios, pero es bastante complicado de hacer y por ahora no hay una respuesta, pero los métodos que tenemos hoy en día, ¿ok? Consiguen soluciones muy buenas. Además de que las funciones, si bien es cierto que no son convexas, en verdad no tienen formas tan, me disculpan la palabra, pero tan macabras como para que un mínimo local funcione muy mal respecto a el mínimo global, ¿no? Entonces, ¿qué es entrenar? Lo vamos a hacer. Por ahora, al comienzo vamos a ver cositas sencillas que son convexas. Luego, cuando veamos redes neuronales, vamos a entender con el multilayer perceptron por qué no es convexo, ¿ok? Pues, y lo vamos a demostrar. De hecho, hay una demostración súper sencilla para que vean cómo sabemos que esto no es convexo, ¿ok? Cuando son convexos, nuestro objetivo va a ser entonces, si sabemos que la función que queremos conseguir es convexa, el mínimo global existe y lo podemos conseguir, ¿ok? Luego que hacemos eso, les voy a decir, y con esto me van a decir que estoy loco, pero así es la vida. Luego vamos a ver que el mínimo global muchas veces no nos interesa. ¿Ok? Si este fuese el mínimo global, imagínate que colocamos aquí un ojo de cámara y empezamos a ver hacia abajo. Imagínense que el mínimo global está acá y aquí tengo diferentes curvas de nivel de la función. ¿Ok? No sé si se acuerdan que son curvas de nivel. Básicamente es, fijamos diferentes alturas de la función y lo graficamos acá como si fuesen, en este caso, circunferencias, porque parece ser un cono y se vería de esta manera, ¿lo entienden? Para pequeños valores de z, son los círculos que tienen pequeño radio. Para valores grandes es como si estuviese haciendo acá cortes y los veo desde arriba, ¿se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Sí, sí, ¿Sí? Ok, ok. sí, sí, lo vimos Em, en Mate3. ok, lo que vamos a ver luego es, ok, bueno, les doy toda esta introducción de que queremos optimizar funciones, ustedes dicen, ok, queremos conseguir esto. Y les voy a decir, no, en realidad muchas veces, vamos a tratar de colocarlo aquí, muchas veces el mejor está por aquí. Y les voy a enseñar cómo movernos, cómo perturbar un poco la solución y entender qué significa perturbarla, de tal manera que, bueno, quizás el mejor posible, que tiene poco sesgo, porque es el optimal, no es tan útil como uno que tenga un poquito de sesgo, movernos un poco de la solución que estamos buscando, pero disminuye la varianza de las soluciones. Entonces, todo esto se los voy a formalizar quizás en la clase 3, 4, y van a entender un poco más lo que quiero decir. Pero la idea fundamental es esta, conseguir mínimos de funciones, en este caso por ejemplo, aquí puedo poner el punto de corte, aquí pongo, perdón, la pendiente, aquí pongo el punto de corte. Una vez que conseguimos esa solución, les voy a decir, ok, en verdad tenemos que movernos un poco. ¿Cuánto? Va a depender obviamente del problema y justamente, ok, la utilidad o el valor agregado de los científicos de datos en donde dan más peso a una empresa es justamente esta parte que sí llamo, es una parte de ingeniería, ¿ok? De intuición, de cómo, lo voy a colocar por ahora y luego lo vemos, cómo regularizar, ¿ok? Las soluciones. Básicamente la regularización es, bueno, cómo yo hago para moverme de la solución optimal a la solución que sí queremos utilizar al final, ¿ok? Entonces, en resumen, el proceso de entrenamiento, ya ustedes lo conocen, ¿ok? Lo vamos a seguir llamando entrenamiento porque es la manera en la cual se habla en la calle, entre comillas, o si siguen en la universidad en investigación, pero créanme que entrenamientos son simplemente usar
una batería importante de métodos de optimización que ya existen. Es simplemente colocar todo junto, dependiendo de las propiedades de las funciones que quieran optimizar, de tal manera que entendamos un poco cómo optimizarlas y cómo conseguir las soluciones. ¿Ok? A partir de acá, ¿ok? Sí me detengo, porque podemos hablar un poco más de cosas de, aquí les hablé un poco de mínimo global, ¿ok? De redes neuronales, como el curso, por ahora ustedes no han introducido el término de redes neuronal, quizás hasta aquí está bien la introducción con 1, 2 y 3, ¿ok? Y vamos a regresar un poco, ¿ok? Acá. Bien, entonces vamos a tratar de definir el problema de regresión o entender más o menos qué es lo que quisiéramos hacer, para que vean cómo podemos conectar esta idea que estoy diciendo de definir funciones que son convexas, es decir, y tratar de conseguir esa línea, ¿ok? Entonces, bien, luego de que hagamos eso, vamos a hacer nuestro pequeño resumen de lo que necesitamos de cálculo, ¿ok? Entonces, bien, estamos acá. ¿Qué sabemos, no? Entonces, ¿qué sabemos? Tenemos datos, ¿ok? Nuestro objetivo entonces es el siguiente. Yo les estoy diciendo, ok, quiero conseguir una función f que, dado una x, me dé como salida mi y, ¿ok? Les doy una información extra. No solamente quiero la función, quiero que sea lineal. Cuando yo digo que es lineal y estamos en una sola dimensión, básicamente lo que estoy diciendo es que la forma que va a tener esas funciones, que es a por x, ¿ok? Más b. Eso quiere decir además lo siguiente. Mi modelo optimal, vamos a llamarlo, ¿cómo lo podemos llamar? Vamos a llamarlo beta techo. Cuando yo coloque techo, estoy siempre diciendo que es optimal. Va a ser el par ordenado a techo, b techo. Son los posibles valores que son los mejores dentro de todos los posibles valores que puedo utilizar. Si yo lo escribo de esta manera, ok, aquí ya vamos a tratar de ir incluso haciendo un poquito de introducción a la parte de cálculo. Yo escribo los vectores como vectores columna. Esto no quiere decir que es la única manera de definir vectores. Uno puede definir vectores, uno pudiese decir que esto es a techo b techo, ¿ok? Y lo definen como un vector fila. Pero en nuestro curso y en la mayoría de recursos que van a conseguir, los vectores son columna. Eso quiere decir que si yo quisiera definir entonces a techo b techo, sería simplemente b techo traspuesto, ¿ok? Entonces, si yo tengo mi vector, si yo quiero el que es versión fila, le coloco un traspuesto. Si lo tengo de esta manera, quiero decir que esto está en R2, porque por definición los vectores son vectores columna, pero también lo pudiese escribir como R2,1 o 2 por 1, ¿ok? Que me quiere decir que tiene dos filas y una sola columna. Como por definición decimos que los vectores son columnas, en verdad uno puede decir que es se lo puede escribir de esta manera. Ahora bien, beta techo traspuesto sí está en R1,2. ¿Por qué? Porque tiene una fila y dos columnas. Para nosotros es bastante sencillo de entender, ¿ok? En computación, porque simplemente es, bueno, tengo una matriz que o tiene una fila, ¿ok? Bueno, nosotros empezamos en cero, tiene dos columnas y una fila, o simplemente tiene una sola columna y dos filas, ¿ok? Los matemáticos se burlan de nosotros, de por qué nosotros comenzamos a contar desde cero, pero tiene un sentido computacional importante porque, bueno, en realidad es cero porque, bueno, no sé, bueno, no importa. Bueno, si fuese la Oye, sí, memoria, lo que vimos en Orga, que sí, si fuese arrancamos a la contar memoria desde la RAM, en memoria. verdad cuando uno define una variable, ¿ok? Si uno define una variable A, bueno, vamos a hacer, no quiero escribir en JavaScript, vamos a respetar un poco más, vamos a colocar aquí un entero, ¿ok? Estamos en C, estamos en un entero A. ¿Ok? En teoría, el nombre de la variable, ¿ok? Está apuntando a la posición de memoria, bueno, le tengo que colocar obviamente el asterisco para que sea un apuntador, está apuntando a la posición de memoria. Si yo coloco entero A, ¿ok? Y está apuntando a la posición de memoria, en teoría, obviamente, simplemente está en la primera posición y no hay ningún tipo de offset. Por eso es que simplemente, bueno, está en la 0. Si fuesen dos enteros que tengo, ok, tengo la dirección de memoria de uno y yo me quiero mover al siguiente, cuando lo que tengo que hacer es simplemente moverme en el tamaño de un entero dentro de la memoria. O sea, tiene sentido empezar a contar desde cero. Pero bueno, los matemáticos siempre se burlan de nosotros, pero bueno.
no importa. La idea fundamental es, al final, si queremos definir vectores como vectores columnas, asumimos que estamos haciendo esto. Tengo dos filas, una sola columna, o los escribimos de esta manera. ¿Ok? Entonces, bien, quiero conseguir mi f. ¿Ok? Sé que recibe una x y sé que voy a tratar de predecir una y. Estoy definiendo la familia de funciones. Voy a escribir esto como a por x más b. ¿Correcto? Ok, entonces, lo siguiente es ver, ok, dados los datos que tengo, cómo yo pudiese hacer esto. Entonces, lo primero que tenemos que entender, ok, es que estamos tratando de optimizar la función de tal manera de conseguir la mejor posible. Para hacer esto, necesito de alguna manera medir error. Entonces, si yo tuviese, ok, tengo mi función azul, ok, este punto vamos a llamarlo x. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este es x9. Mi función f evaluada en x9, ¿ok? Que es y9, es este valor que está aquí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tengo aquí x9, ¿ok? Y evalúo mi función y esta es la imagen de la función. Este valor que está acá, esto es y9, ¿ok? Pero yo tengo el valor real. Bueno, si pudiese rayar bien, tengo el valor real. Ya, vamos a tratar de escribir mejor. ¿Ok? Tengo este valor aquí. Esto es x9. Este punto de acá es x9, y9, ¿no? Perdón. Vamos a cambiar la notación un poquito. Si es el real, vamos a colocar aquí y9. ¿Ok? Si es de la función, vamos a colocarle aquí el techo. ¿Ok? Entonces este sí es techo. Y x9 techo es igual, obviamente, porque las x son datos, a x9. ¿Ok? Ahora sí estamos escribiendo bien. Entonces, si yo tuviese mi función, ¿ok? Que recibe como entrada este valor. No sé qué pasó aquí. ¿Ok? El valor que yo estoy prediciendo es justamente el valor que está acá. Entonces, ¿cuánto me estaría equivocando respecto al real? Me estaría equivocando a esta altura. ¿Ok? Para yo poder medir esa altura, simplemente lo que tenemos que hacer es que el valor sería y9 techo menos, ¿ok? Y9. ¿Se ve? ¿Sí? Se ve que esta altura es simplemente y9 techo menos la altura acá. Esto es Sí. y9. ¿Sí? Es este valor. Entonces, si lo que queremos conseguir es una función que da un x, me dé los y quiero conseguir la mejor posible, bueno, lo lógico sería, ok, quiero minimizar la suma de todos los errores. ¿Ok? Por ahora no hemos definido qué es la función de error, la acabamos de hacer, pero bueno, la suma de todas las funciones de errores. ¿Ok? Y la función de error va a ser entre y techo de i, aquí colocamos i, ¿ok? Y y de i. Entonces, importantísimo, esto que está acá es dato y esto que está acá es predicción. ¿Ok? Entonces, si esto es predicción, básicamente mi y de techo son todas las posibles predicciones que yo puedo hacer luego que yo tenga mi función. Entonces, yo pudiese escribir esto como quiero minimizar, ¿ok? La suma desde i, quiero para todos los puntos minimizar la función de error evaluada en vez de y de techo, puedo colocar aquí f evaluado en xy, coma xy. ¿Esto se ve? Si yo pudiese medir cuánto me equivoco, tengo que comparar las funciones con los valores reales. ¿Ok? Aquí hay un error. ¿Cuál es? Esto es y. ¿Ok? Por lo general escribo cosas mal a ver si están pendientes. Esto es y. Esta es la altura de la función. Esta es la función. Esta es la altura de la y que tengo, que es este valor que está acá. Y la posible predicción es desde aquí hasta abajo. ¿Ok? Pero bueno. Si yo quisiera entonces minimizar esto, necesito entonces definir esto. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Si yo hiciera que quiero minimizar la suma para todos los posibles puntos y lo hago como definí antes,
yo voy a hacer f de xy menos y de y. ¿Ok? Quiero esta altura compararla con la resta de esta altura. Y me da este valor. Entonces mi mejor f es simplemente aquella que obviamente me consiga las menores diferencias posibles. Entonces, si yo quisiera definir esto, ¿ok? Vamos a asumir que tengo entonces nada más dos punticos, ¿ok? Si yo quisiera escribir esta función, ¿cómo sería? Si son nada más dos, ¿ok? Sería minimizar, ¿cuál funcional? Entonces, el primero sería a, ¿ok? Por x1 más b, ¿ok? Esto se lo tengo que restar a y1, es una suma más a por x2 más b menos y2. Eso es lo que quiero minimizar. ¿Se ve? ¿Entienden lo que estoy Sí, haciendo? se Son ve. nada más dos puntos. Son Sí, nada profe. más Sí, dos puntos. ¿Ok? Sí, Son sí. nada más dos puntos. Si yo quisiera conseguir mi función, lo que yo desconozco es la pendiente y el punto de corte. Y fíjense que tiene que aparecer una vez por cada uno de los puntos. La función que yo quiero entonces minimizar va a ser la suma para todos los puntos que tengo. Son dos nada más. Lo escribo para el de la izquierda con x1 y para el de la derecha con x2. ¿Qué problema creen ustedes que habría acá? Intuitivamente. Que alguna de las restas nos salga negativo. Yes. Entonces, ¿qué pudiese pasar? Imagínense el caso esotérico que, por ejemplo, imagínense que estoy aquí, ¿no? Y esta resta me da 7. Y luego tengo un punto aquí y la resta me da menos 7. ¿Qué va a pasar? Yo estoy que se tratando de van a minimizar los anular, errores. Se anulan, que se van ¿verdad? a anular. Entonces, si se anulan, ¿qué pasaría? Si se anulan, fíjense que es interesante. Uy, perdón. Ok. Si se anularan, Si se anulan los dos puntos, quedas en el perfecto porque estás justo en el medio. Esos dos es, puntos. exacto, me estaría diciendo, eso está bien, me estaría diciendo que es perfecto, pero desde el punto de vista matemático, ¿qué estoy haciendo? Fíjense, si quiero minimizar esa función, ¿ok? Y quiero conseguir A y B y son iguales, fíjense que se van a cancelar los términos. En consecuencia, hay infinitas soluciones. Voy a conseguir cualquiera de cualquier B. ¿Lo ven? ¿Se entiende eso? Si el error es el mismo, ¿ok? Obviamente va a depender de... Aquí estoy diciendo de una posible recta. Si se cancelan, no me da ningún tipo de información. Ok, y evidentemente cometo errores graves en el sentido de, bueno, ¿cómo hago entonces para minimizar este funcional? Entonces hay ciertas propiedades que tenemos que tener de este señor, de la función de error, ¿ok? De tal manera que no ocurran estos casos esotéricos. ¿Cuál creen ustedes que va a ser una de las propiedades fundamentales? La función de error, ¿ok? Entre, vamos a ponerlo de dos maneras, o la predicción, ¿ok? O lo escribimos como la función, que es lo mismo, ¿ok? F de i de xy, y de i. Recuerden que y de i es, si estamos en el caso lineal, a por xy más b. Eso quiere decir que si yo, y esto es igual a f de i evaluado en xy, ¿ok? Yo puedo escribirlo o como esto o como esto. Al final da lo mismo. No me importa cómo lo escribo, ¿ok? No importa cómo lo escriben, si lo escriben de esta manera o de esta manera. ¿Qué creen ustedes que tiene que tener como propiedad esta función de tal manera que no ocurran estas cosas que se cancelen? El error que Que no vamos sea Valor a negativo. absoluto. cometer. ¿Cómo? ¿Valor absoluto o el Y cuadrado? que no sea negativo. Esa es la solución, pero ¿cuál es la propiedad que tiene que tener? Es la Que Que no no pueda sea ser solución negativo. negativo. que No no puede sea ser negativo. negativo. Excelente. Entonces, el valor del error evaluado en y de techo, y, obligatoriamente eso tiene que ser mayor o igual a 0. De tal manera que si yo quiero optimizar mis funciones, ok, estoy haciendo la mínima, el mínimo de la suma de funciones. No me importa que haya acá, no me importa, no nos interesa. Pero son todos elementos que son positivos. Si todos los elementos son positivos, ahí sí tiene sentido el proceso de optimización. No se van a cancelar unos errores con otros, ¿ok? Si todos los errores son positivos, luego vemos una solución es como ustedes están diciendo. Y ahorita vamos a hablar incluso de cuál utilizamos, ¿ok? Una solución es colocar valor absoluto, hay otra, vamos a discutir ahora. Pero si la suma es siempre positiva, nada se va a cancelar.
Y ese es el mejor escenario posible para nosotros. Si no se cancela nada, ¿ok? Y yo tengo un punto aquí que tiene error 7 y tengo un punto aquí que tiene error menos 7, en verdad, ¿ok? Puede ser que el error sea 7, le cambio, ya me dijeron valor absoluto, le hago el valor absoluto de menos 7, sumo 7 como error, y es cierto, ¿por qué? Porque me estoy equivocando en 7 unidades. Ahora bien, me estoy equivocando por arriba o por abajo. Para nosotros es completamente diferente. Nos interesa saber que nos estamos equivocando. Entonces, ya de manera intuitiva, y me parece excelente, ¿ok? Primera solución que me están dando, vamos a utilizar el valor absoluto. Si utilizáramos el valor absoluto, vamos a llamarlo solución A. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero minimizar. ¿Ok? Para todos los posibles valores de las f. Por ahora no le damos tanta importancia a la parte de abajo del minimizar. ¿Ok? La suma de qué? De todos los puntos que tengo disponibles. Es decir, que esto va desde igual 1 hasta 10. Fíjense que poco a poco agrego más información para no darle todos de una, pero para que vayan entendiendo todo lo que estamos haciendo. Son 10 puntos de datos que tenemos disponibles. Quiero minimizar el funcional de todas las posibles funciones. ¿Ok? Entonces la suma desde igual 1 hasta 10 de la función de error. La función de error ya sabemos que tenemos dos maneras de escribirla. Vamos a escribirla como la que tiene la f. De f de i evaluado en xy. Esto es dato. Esto vamos a tratar de moverlo. ¿Ok? Con y de i. ¿Ok? Esto es lo mismo que escribir la suma desde igual 1 hasta 10 de primera solución que llamamos solución A. Valor absoluto de A por X y más B menos Y de I. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí, profe. Tengo mi predicción, tengo mi valor real. Los restos, si me da negativo, lo pongo positivo, valor absoluto. Si te lo tengo positivo, lo dejo positivo. ¿Ok? Segunda opción, ¿a quién se le ocurre otra opción? Elevar al cuadrado. Ok, si elevamos al cuadrado, ¿ok? ¿Qué va a suceder? No voy a colocarlo de arriba porque es lo mismo, ¿ok? Bueno, no es lo mismo. Vamos a colocar aquí de B, de valor absoluto. Vamos a definir otra función de error, ¿ok? Desde igual 1 hasta 10 de E. Vamos a colocarle aquí un cuadradito. Esta es la del cuadrado, ¿ok? Así de simple. No vamos a poner esotéricos con la nomenclatura. XY, Y de I. ¿Ok? Si quiero elevar al cuadrado, esto va a ser lo mismo que conseguir el mínimo de la suma desde igual 1 hasta 10, ¿ok? De A de XY, perdón, más B menos Y de I, todo elevado al cuadrado, ¿ok? Ahora bien, aquí sí, pregunta, ¿qué diferencia hay y cuál usarían? La Yo veo, diferencia es que uno aumenta el error, o sea, se ve de manera más sencilla en el caso excelente, de que ¿cuál el aumenta el error sea error? pequeño. Hay uno, vamos a El colocar aquí en los cuadrado. comentarios, ok, hay uno que aumenta el error, eso está bien, que aumenta el error. Luego vamos a ver cuáles, pero sí está bien. Eso es un comentario bastante positivo. Hay otros. ¿Cuál es? El que aumenta el error es el cuadrado. Sí, sí, sí. Eso está bien. ¿Qué otro comentario podemos hacer? Esto está perfecto. Vamos a colocarlo aquí azul. Vamos a colocarle al B el comentario azul. Vamos a cambiar de color y colocamos el siguiente comentario. Vamos a colocar. ¿Hay alguien que sea daltónico, por cierto? Para no utilizar colores, vamos a tratar de Sí. Vamos a tratar de colocar colores que puedan ver, ¿ok? Porque hubo un semestre que sin querer di clases en la pizarra, todavía estaba en Venezuela con marcadores rojos y verdes y a los 2 meses me dijeron que había una persona que no podía ver nada, ¿no? Entonces, bueno, quiero intentar que los colores se vean bien. Hay uno que comenta el error. Esto es más que claro, ¿ok? Yes. Algunos errores desaparecen, ¿ok? Hay un tercero y último comentario. Esto también es de nuestro amigo acá.
tomen en cuenta la parte que dije de entrenamiento. ¿Ok? El último comentario está aquí. Lo dije aquí. ¿Qué creen ustedes que está pasando? Es ¿cómo se llama? En el descenso de gradiente, Yes, los ajá. saltos serían mayores. Eh, em, sí, pero no es lo que estoy buscando. O sea, podrían ser más precisos. Em, lo que pasa es que aquí es el comentario está bien, pero es un poco avanzado. Y bueno, voy a tratar de aclararlo, pero de los que están aquí, que somos nada más 7, ¿quiénes sí vieron cálculo? ¿Quién no vio cálculo? Perdón. Yo no lo he visto todavía. Ok, entonces fíjate, el descenso del gradiente básicamente la idea fundamental es, lo que quiero hacer actualizaciones de la función, ¿ok? ¿Sí? Pero en verdad vemos las actualizaciones de las funciones en realidad como actualizaciones de los parámetros. Entonces imagínate cómo, si en este caso quiero actualizar la pendiente y el punto de corte, en realidad estoy actualizando en la iteración késima la pendiente de la iteración késima, ¿ok? Y el punto de corte de la iteración késima, ¿correcto? ¿Lo ves? Entonces, imagínate como tuvieses una variable y cada iteración del método voy modificándola en diferentes instancias. Estoy desde la iteración 0 hasta la iteración enésima. Entonces, para poder hacer esto, necesito los elementos de la iteración anterior. Cualquier método iterativo usa las soluciones anteriores. Entonces, vamos a tratar aquí de que se vea. ¿Ok? Necesito el valor de la pendiente en la iteración anterior. Esto es exactamente como si estuviese indexando en el valor del arreglo en la posición K-1. ¿Ok? Y necesito el valor del punto de corte en la iteración K-1. ¿Ok? Y necesito, y aquí lo voy a colocar como si fuese texto, aquí necesito actualizar. ¿Ok? La actualización, y por lo cual se llama descenso del gradiente, es restar la derivada. Vamos a colocarlo aquí como si fuese un vector. ¿Ok? Necesito la derivada parcial de f respecto a la pendiente, que es a. Déjame borrar aquí para no fastidiar mucho. Yo pudiese seleccionar. Vamos a ver si lo logro. Sí puedo. Ok, vamos a hacerlo. Vamos a moverlo. Ok. Denme 2 minutos. Vamos a borrar aquí para no fastidiar mucho. Esto borra todo. Ok. Lo voy a mover un poquito para arriba para que se entienda mejor. Ok. Aquí. Bueno, no sé, no cabe mucho. Yo creo que aquí está bien. Ok. Simplemente voy a tener más cuidado rayando aquí. Ok. La parte de actualización es simplemente. Ok. Como estamos optimizando, lo vimos en mate. Ok. Necesitamos la derivada parcial de mi función respecto a la pendiente y la derivada parcial de mi función respecto al punto de corte. Si eso yo lo coloco en un vector, este vector lo vieron en Mate 2, este es el gradiente, ¿se acuerdan? El gradiente simplemente es el vector cuyas entradas son las derivadas parciales de la función. ¿Se ve? Sí. Ok. Si yo quiero actualizar mi valor y yo digo el método del descenso del gradiente, en verdad lo que estoy haciendo es mi gradiente, si se acuerdan, apunta en la dirección de máximo crecimiento de la función, ¿correcto? ¿Lo ves? Esa es la definición. En Sí, sí. teoría apunta a la dirección de máximo crecimiento. Si en vez de ir a la dirección de máximo crecimiento voy a la dirección contraria, pero un pedacito de esa dirección, siendo alfa un valor que normalmente va entre 1 por 10 a la menos 3, 10 a la menos 3, hasta más o menos 1 por 10 a la menos 1. Es raro que sea distinto. Bueno, aquí estoy siendo un poquito exagerado. Aquí podemos colocar un 5, ¿no? Es decir, vamos entre 0.0001 hasta 0.01, hasta 0.1, ¿ok? O sea, estamos tratando de ir en dirección contraria a la dirección de máximo crecimiento de la función, pero una pequeña porción del gradiente. ¿Qué me va a ayudar? Lo que me acaban de decir, que es el tercer comentario, que es cierto. Si yo estuviese optimizando mi función, ¿ok? Ya quiero cambiar de color,
Ok. ¿Por qué no me deja? Ok. Si yo quisiera optimizar mi función y yo estoy en este punto, el gradiente apunta hacia arriba. Si voy en la dirección contraria, apunta hacia abajo. ¿Ok? Bueno, en realidad es la tangente. Entonces, bueno, vamos a tratar de no hacerlo tan mal. ¿Ok? Ok, la dirección de máximo crecimiento es hacia allá. Voy en la dirección contraria. Fíjense que la dirección contraria va hacia la dirección del mínimo. No va exactamente hacia el mínimo. ¿Ok? Pero va en dirección o tiene sentido que va hacia el mínimo. ¿Lo ves? Si yo me muevo en pasos que son demasiado grandes, lo que va a suceder es lo siguiente. En algún punto, si yo me muevo hacia abajo en la dirección del mínimo, ¿ok? En la dirección contraria del gradiente, en algún punto voy a empezar a rebotar de esta manera. Y cuando esté aquí, va a empezar a rebotar y se va a salir de la función. Si son demasiado grandes los pasos. Por eso es que el paso que estamos tratando cuando estamos actualizando el método, por lo general hacemos pequeños pasos de tal manera que la siguiente actualización esté aquí, la siguiente está acá, y son muy pequeños los pasitos hasta que no actualizo más. Cuando no actualizo más, ¿cuándo va a ser esto? Fíjense que es bastante interesante. Si no actualizo más, ¿ok? En la iteración késima, no hay tanta diferencia con la iteración k-1 y eso solamente es cierto si solo si el vector de gradiente tiene las dos entradas en cero. ¿Y cuándo es eso cierto? Cuando estamos en el mínimo, ¿por qué? Porque el gradiente en las dos componentes tiene que ser cero. Entonces son todas implicaciones de esto lo vimos en discretas 1, si son condiciones suficientes y necesarias para conseguir la solución optimal. Si yo estoy en un punto en donde cuando yo actualizo, no actualizo nada, quiere decir que estamos en un plató de la función, porque el gradiente tiene las dos entradas en cero. Si el gradiente tiene las dos entradas en cero, estamos en un punto crítico, y como sabemos que la función es convexa, el punto crítico es mínimo. ¿Sí? Aquí estoy uniendo muchas cosas. Si voy muy rápido, me detienen y los vamos viendo poco a poco. ¿Ok? Entonces, ese comentario es muy inteligente, es muy bueno, pero es un poquito avanzado. En el sentido, es cierto que para algunas de estas dos funciones va a ser más fácil que suceda este fenómeno que rebota, pero no es lo que quiero. Lo que quiero es mucho más sencillo. Entonces, ¿cuál es la tercera característica que está sucediendo que me permite escoger uno o el otro? ¿Ok? Entonces, Que recapitulamos. Déjame recapitular puedo, los dos que puedo- vimos antes porque el paréntesis fue bastante largo. Hay uno que aumenta el error, que es esta. Eso es cierto, porque fíjense que para valores extremos, si yo tengo el error 10 y yo estoy elevando al cuadrado, el error que estoy sumando es 100. En cambio, si tengo el valor absoluto y el error es menos 10, el valor absoluto es 10. Entonces, uno crece de manera lineal, el otro crece de manera cuadrática. Entonces, aquí es importante porque si mi función, ¿ok? Si mis datos están bastante dispersos, quiere decir que el valor de error utilizando el cuadrado me va a dar altísimo. ¿Por qué? Porque estoy exagerando los errores alejados del 1. ¿Lo ven? Si uso el valor absoluto, es un poquito más conservador, pero hay una consecuencia, ¿ok? De por qué, que es la tercera, ¿ok? De por qué usamos el cuadrado. Entonces, aquí ya les estoy dando un hint. La segunda es algunos errores desaparecen entre 0 y 1, ¿ok? Entre 0 y 1. Como estamos elevando el cuadrado, en verdad son fracciones y estamos elevando el denominador y tienden a 0, ¿ok? Voy a borrar esta parte de acá del descenso del gradiente. Si les pareció complicada, podemos regresar a ella, pero cuando veamos cómo resolver esto con regresión, lo vamos a explicar otra vez, ¿ok? Lo interesante, y fue bastante positivo, es entender que los movemos en la dirección contraria al gradiente justamente porque queremos minimizar la función. Y además, ¿ok? Darles la información de que me estoy moviendo en dirección contraria al gradiente, me da la tercera característica. ¿Cuál creen ustedes que es? A ver si puede hablar la persona que va a hablar que sin querer interrumpí. ah, que como estamos buscando el mínimo, estamos buscando la derivada, ¿no? Y en el caso del primero, Yes, la función de valor absoluto no es derivable, por lo menos en un punto. es eso. Si yo estoy haciendo el método del descenso del gradiente, ¿ok? Y mi función de error tiene un valor absoluto, ¿ok? Estamos mal, porque la derivada no existe. ¿Lo ven? Entonces, bien, si eso es cierto, ¿ok? Lo que pasa es que hay un pequeñito paréntesis ahí, ¿ok? Vamos a tratar de echar para atrás, ¿ok? El valor absoluto, em,
Ok, eso tenía que haber sido una línea recta, pero bueno, vamos a tratar de ayudarme porque no soy muy bueno dibujando, ¿ok? Vamos a colocar esto aquí y colocamos esto acá, ¿ok? Si quisiéramos tener el valor absoluto, vamos a cambiar el color, ¿ok? Lo cierto es lo siguiente, ¿ok? Ok, este es el valor absoluto de x y aquí tengo x, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? En verdad, es cierto que no existe, pero ¿qué sucede? Desde menos infinito hasta el valor cero. ¿Cuál es la derivada? Entonces, si yo supónganse que existiera, quiero derivar la función valor absoluto con respecto a... Ah, por No cierto, existe. una cosa importante, ¿no? Yo uso la notación de elipsis, que es esta que está aquí utilizando derivada. Yo creo que en algunos casos ustedes utilizan esta notación con los apóstrofes. No sé si ¿cuál usan? La que sea, la verdad. A ver, las respuestas, Las dos la entienden, Sí, ¿verdad? sí. Hemos, Eso está hemos bien. usado las dos, pues, Ambas. da igual. Ok, esta notación es bastante importante, ¿ok? Esta notación es bastante importante porque en la siguiente materia vamos a derivar no respecto a x, sino a otras funciones. Y por ahora puede resultar una locura, pero luego van a ver que es fácil entender lo que está pasando. Pero por ahora, si derivamos nada más respecto a x, todo es bastante sencillo. Entonces, si fuese la derivada del valor absoluto respecto a x, aquí tenemos que hacer una aseveración, es, ok, ¿qué tenemos que hacer acá, no? Entonces, si la entrada fuese negativa, ¿ok? La derivada, eso quiere decir que esta función en realidad es menos x, ¿ok? ¿Cuál es la derivada? menos uno. Menos 1. Si es positivo, ¿cuál es la derivada? Uno. Ok. En realidad les han dicho hasta el cansancio que no existe. En realidad sí existe otra cosa. Existe la pseudo derivada, ¿ok? La pseudo derivada es cuando x es 0, ¿ok? Fíjense que si yo escribiera esta función, sería una función que... la voy a poner aquí chiquitica, ¿no? Esto sería menos 1 hasta el 0. Y luego 1 sería una línea recta abajo, menos 1 y una arriba 1. ¿Lo ven? En 0, en realidad puede tomar cualquier valor. ¿Ok? Entonces aquí habría que poner de menos 1 a 1. Entonces aquí es esotérico, aquí podemos hacer prácticamente aquí podemos hacer lo que nosotros queramos, ¿ok? Entonces, bueno, no existe la derivada, eso es cierto, existe algo que se llama la pseudo derivada y en optimización, cuando no existe la derivada, hay otro componente de la gente de matemática para poder optimizar funciones en donde hay que utilizar la pseudo derivada, ¿ok? Entonces, bueno, mi labor es abrirles un poco más eh, el panorama de que, bueno, no es que esto entonces no lo usamos y es completamente inútil, en verdad es útil, solo que en otro contexto. Entonces, ¿qué pasa? Si estamos con el cuadrado, la respuesta es sí. Si yo quiero definir, ¿ok? Ya, déjame utilizar un color. Me llama la atención cómo estos modificarán el color. Luego vamos a ver. Parece ser. Este es 0, o sea, esto es blanco, evidentemente esto es negro. Y se mueve hacia acá. Ok, luego vamos a poner aquí. Bien. Si estamos con el cuadrado, es bastante sencillo todo. La vida es bastante sencilla. Entonces, si estamos con el cuadrado, ¿ok? Ojo, si yo estoy haciendo la suma desde i igual 1 hasta 10, ¿ok? Si vamos a utilizar el cuadrado, esto es, ¿de qué cosa? A por xi, ¿ok? Más b menos y de i. Todo esto elevado al cuadrado, ¿ok? ¿A qué se parece eso? Entonces, en optimización convexa, que es el área de optimización en donde las funciones que estamos tratando de optimizar son convexas, hay diferentes reglas para determinar si una función es convexa o no. ¿Ok? Entonces, si yo tuviese esta función y yo quiero determinar si es convexa o no, hay que hacer como pequeños bloques de crecimiento para entender si es convexa o no. Entonces, les doy reglas como si fuese integrales, ¿ok? Si una función g es convexa y una función f es convexa, la suma es convexa. Eso es lo primero que tenemos que entender. Esa es la propiedad 1. Propiedad 2. Ya que no quiero borrar todo. La propiedad 2 es la siguiente. Las funciones afines, que son cualquier cosa que yo pueda escribir como a por x más b
menos y. Estas funciones, ¿ok? Son cóncavas y convexas al mismo momento. Entonces, dependiendo de lo que nos interese, lo utilizamos que es convexa o que es cóncava, ¿ok? Luego, si una función g, ¿cómo es que borro? Ya tengo mala memoria, ¿ok? Aquí. Si una función g es convexa, g cuadrado es convexo, ¿ok? Entonces ya tenemos las tres propiedades que necesitamos. Esa función afín adentro, asumimos que es convexa, porque podemos decir lo que nosotros queramos, un joker. Básicamente yo decido lo que quiero. Si está elevado al cuadrado, el cuadrado de una función convexa es convexa y la suma de funciones convexas es convexa. ¿Se ve? ¿Eso qué quiere decir? Esta función, si bien tratar de graficarla es complicadísimo, recuerden que lo que no conozco son los pesos, ¿ok? En consecuencia, es una función de 3 dimensiones, ¿ok? En donde un eje es A, el otro eje es B, y luego tengo mi cono por encima de la Z, ¿ok? Que en este caso la podemos graficar. ¿Por qué? Porque nada más tenemos un solo valor de la X, pero cuando ya empiece a usar más de 3, olvídense que vamos a poder graficar cosas y es un poquito más complicado, ¿ok? Pero en este caso es súper sencillo. Tengo una función convexa dentro, la elevo al cuadrado y es convexa, la suma es convexa. Eso quiere decir que la derivada existe y la función es convexa. En consecuencia, ¿qué les dije al comienzo? Va a tener mínimo, ¿ok? Entonces, si mi función, ¿ok?, tiene forma de parábola, ¿ok?, el mínimo existe, está en algún lugar y vamos a tratar de conseguirlo, ¿ok? Entonces, bien, ¿qué quiere decir eso? Si tuviese 10 puntos, ¿ok? Todo súper sencillo. Se está tratando de maximizar esta función desde igual 1 hasta 10. Todo facilito. Aquí es A por XY más B menos Y de I, todo elevado al cuadrado. Esto lo podemos optimizar usando matemática de mate 2. ¿Por qué? Porque para yo poder conseguir el mínimo de esta función, necesito las dos derivadas parciales e igualo a 0 por el criterio de la primera derivada. Entonces, esto sería simplemente la derivada de f respecto a, que es mi parámetro, ¿ok? No lo vamos a hacer, pero bueno, vamos a intentar hacerlo para que vean que no es tan complicado, ¿ok? Entonces, es la derivada de esto respecto a, ¿cómo sería? Ayúdenme. Bajamos primero el 2. Desarrollamos el Bajamos el 2. polinomio. ¿Cómo? Sí, exacto. Esto es un polinomio. Estoy sumando 10 componentes, ¿ok? Cada una de esas 10 componentes tienen la misma forma. Evidentemente cambia el subíndice, pero tienen la misma forma, ¿ok? Y que vamos a utilizar acá en de derivadas de mate 1, si no me acuerdo, ¿ok? Si vamos, ustedes Regla en la mismos, cadena. regla de la cadena, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a hacer la parte de adentro. Yo sé que tengo 10 componentes que tienen la misma forma. La derivada de 10 componentes, la de la suma, que es la suma de sus derivadas, ¿correcto? Entonces, escribir la derivada de esto es lo mismo que escribir la suma desde i igual 1 hasta 10 de la derivada respecto a la derivada parcial. Ahora, en vez de ser f, es la derivada interna de a xy más b menos y de i. ¿Lo ven? Esto le va al cuadrado. Entonces, ahora sí es más sencillo hacer las cosas. Esto va a ser igual a la suma desde igual 1 hasta 10. Ok, quiero derivar ahora esto respecto a cualquier cosa, ok. Esto me va a quedar dos veces a por xy, ya, perdón, ok, más b menos y por la derivada interna. ¿Cuál es la derivada interna? Es Y Sería X. Y xy, más B correcto. ¿Lo ven? menos. ¿Sí? Sí, aquí. Aquí aquí terminé. subí. Entre comillas me comí un paso, pero creo que se ve, ¿lo ven, no? Recuerden, tengo la derivada de esto es bajar el 2 y la derivada interna, el argumento, que es a por xy más b más y, queda igual. Y luego por la derivada interna, la derivada de a por xy respecto a es xy, la derivada de b respecto a es 0 y la derivada de menos y respecto a es 0. ¿Lo ven? Aquí lo que confunde, y es que ustedes están Sí, sí. acostumbrados a derivar respecto a la x, aquí vamos a empezar a derivar respecto a los argumentos de los polinomios.
¿Ok? Aquí es más divertida la cosa. ¿Sí? Nosotros asumimos que todo esto es dato, esto ya yo lo conozco, y empiezo a derivar por los pesos, porque lo que quiero buscar son los pesos. Entonces, mi solución, ¿ok? Para poder conseguir el mejor modelo posible, es simplemente igualar esta cosa a 0. ¿Ok? De hecho, si me pongo acá, fíjense, aquí vamos a colocar linear regression. Y vamos a Wikipedia. Y yo bajo. Aquí están usando vectores porque, bueno, parte de la idea era utilizar vectores. Pero fíjense que en algún punto aparecen las soluciones. ¿Ok? Y no usan ni maximum likelihood. Estoy seguro que aparece porque siempre lo veo. Pero no dejarlos mal. Esto también lo vamos a aprender a hacer. Fíjense que acá, ojo, aquí fíjense que ya estamos haciendo cosas que están aquí en la página. ¿Ven la segunda línea que dice argmin de beta suma de y menos elevado al cuadrado? ¿Lo ven? Eso ya lo estamos haciendo acá. Solo que, bueno, esto está en notación vectorial y nosotros lo estamos haciendo con un puntico. ¿Ok? Luego les voy a explicar qué es el argmin porque es más interesante que lo que estamos haciendo. Y de hecho es un error, pero bueno, siempre vamos poco a poco agregando información. Me parece bastante raro que no aparezca lo que estoy buscando. Porque siempre aparece. Lo he usado 3 años dando clases. Déjame ver una cosa. Regresión lineal. Aquí. Aquí fíjense, aquí está lo del error que estábamos hablando. Ok, aquí sí aparecen. Es que raro, en la versión en inglés la quitaron. Fíjense que acá, si escuchan a mi perrita ladrar, me disculpan, a esta hora es incontrolable. Ok. Me gustaría poder hacer algo, pero bueno. Ok, fíjense que aquí están haciendo las derivadas parciales. Fíjense que esta derivada parcial, ¿la ven? Es menos 2, suma de los y menos tal por xy. Esto es exactamente lo que nos quedó acá. Aquí. ¿Ven que nos quedó algo similar? Como estamos despejando con respecto a 0, luego va a aparecer el signo, pero la idea fundamental es la misma. ¿Lo ven? Entonces, ya estamos haciendo cosas que pueden ver en las páginas de Wikipedia. Evidentemente aquí estoy fijando el 10, en verdad lo vamos a hacer para cualquier número de puntos. Y aquí estamos utilizando nada más una variable, lo vamos a utilizar para cualquier cantidad de variables posibles. Pero vamos a ir poco a poco. La idea es entender ahora el problema que queremos resolver. Entonces, bien, esto lo igualaría a 0 y luego, esta es nada más para la derivada parcial respecto a la pendiente, lo tengo que hacer respecto a el punto de corte, ¿ok? Por cierto, el negativo que les da a ellos, ahorita que lo estoy viendo, es porque ellos hacen y de i menos la predicción. Pero al final es lo mismo porque el menos se puede ir cancelar con el 0, ¿ok? Da igual el signo. Mientras hablo estoy pensando porque ellos tienen ahí ese negativo que me da fastidio porque nosotros no lo tenemos. Pero es simplemente porque, fíjense, si yo abro acá, ellos están haciendo seguro y menos la función, ¿lo ven? Pero al final es lo mismo porque está elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces, bueno, regresamos acá. Si yo quisiera hacer luego la derivada parcial de f respecto a b, ¿ok? Vamos a tratar de hacerla sin necesidad de hacer todos los pasos. Tenemos la suma desde igual 1 hasta 10 de esta función al cuadrado. Si yo quiero hacer la derivada parcial, esto sería 2 veces el argumento de la función original, que es a xy más b menos y, multiplicado por la derivada interna de b, que es 1. ¿Ok? Y de hecho, ellos deben tener menos 2 por xy, por la suma, etc. ¿Ok? Nos está dando exactamente lo mismo. Aquí, bueno, obviamente tengo que colocar aquí la suma desde igual 1 hasta 10. Si yo igualo esto a 0, créanme, si igualamos esto a 0, ¿ok? Aquí ya tenemos todo lo que necesitamos para conseguir la solución para este problema con una variable y una posible salida, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer en la tercera clase? Vamos a generalizar esto y escribirlo porque nuestro problema, ¿okay? La cantidad de datos que tenemos disponibles no necesariamente es una sola característica, sino que pueden ser k características y el número de puntos no necesariamente es 10, sino que va a ser n. Y vamos a tratar de escribir el problema, ¿okay? Generalizado, no importa cuántos puntos tengo ni la dimensionalidad de esos puntos. ¿Qué significa la dimensionalidad de los puntos?
Imagínense que acá quiero predecir la altura de una persona en base a la altura del papá. Quiero predecir cuánto mido yo en base a la altura de mi papá. Eso es nada más una característica disponible. En ese caso, n es el número de padres que yo tengo disponibles, ¿ok? Y k es nada más 1 porque es la altura de los papás. Pero si yo quisiera predecir la altura, ¿ok? De Fernando respecto a todos sus familiares, lo que yo tengo disponible es la altura de mi papá, la altura de mi mamá, la altura de mi abuela 1, la altura de mi abuela 2, etcétera, etcétera, hasta llegar a, bueno, podemos meter primos, conocidos, todo el mundo, metemos a todo el mundo en ese vector. Si la dimensionalidad de ese vector es K, ¿ok? Yo igual puedo escribir mi problema de regresión, en donde simplemente la entrada, en vez de ser una sola variable, son muchas variables. Eso se llama multivariable regression. Simplemente uno puede generalizar el problema de regresión y escribirlo, en vez de escribirlo como A por X más B, ¿ok? Esta es mi predicción Y. Lo puedo escribir como un problema en donde yo escribo A matricial por X vector más B vector, esto me da Y vector, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver en la parte de introducción de álgebra lineal. ¿Cómo podemos generalizar los conceptos que vamos a ver de tal manera que reutilizamos componentes de álgebra lineal que son útiles de tal manera de, bueno, ¿qué sucede si en vez de tener, ¿ok? Puntos de dimensionalidad 1, bueno, tengo más características, tengo más altura. ¿Cómo escribimos el problema? Entonces les puedo decir que luego que veamos el resumen de álgebra, para ustedes va a ser trivial entender que la generalización del problema es la suma desde igual 1 hasta n, porque tengo n puntos, son n personas, ¿de qué cosa? Vamos a llamarlo beta traspuesto por x. Esto es, ¿cuántas características tengo traspuesto más el punto de corte sigue siendo siempre uno solo, beta 0, menos y. ¿Ok? Y esto lo leo al cuadrado. Este señor que está acá, ¿ok? Es simplemente, fíjense, el beta traspuesto por x es simplemente hacer beta 1 x1 más beta 2 x2 más hasta llegar a beta k, porque yo digo que son k características xk, ¿ok? Más beta 0. ¿Lo ven? Si yo estoy en el caso donde nada más la entrada es una sola, fíjense que simplemente estoy agarrando nada más uno solo. Por eso que yo puedo escribir A por X más B menos Y. Esto es exactamente lo mismo que escribir el vectorcito de entrada A traspuesto por el vectorcito X más el vectorcito B. ¿Ok? Pero en la vida real, Una pregunta, ¿sí? una pregunta un poco tonta, pero cuando ya nos vamos a otras dimensiones, dejamos de llamarlo regresión lineal, ¿no? Tipo, en este caso, la No, generalización no, sería simplemente regresión. Y siempre seguimos es haciéndole lineal. lineal por el álgebra. Siempre es lineal, siempre es lineal. Fíjense, ¿por qué? Esto es una pregunta muy buena. Por cierto, conmigo, de verdad, cualquier pregunta que tengan, háganla, ¿ok? Aprenden más haciendo preguntas. Créanme que aquí hago un pequeño paréntesis. En parte de mi doctorado, yo he estudiado cómo la gente aprende. Aprenden más haciendo. En el futuro te vas a acordar más que me hiciste esta pregunta que cualquier otra cosa del curso. Porque el proceso de aprendizaje, cuando haces una pregunta, estás más atento para entender el feedback. Estás en ese momento más interesado en saber porque tienes una duda. Entonces, cualquier cosa que tengan una pregunta, háganla. Es súper, para mí cualquier pregunta es interesante y la idea fundamental es que todo el mundo empiece a hablar, ¿ok? Entonces, bien, tu pregunta es, ¿ok? Si aumento la dimensionalidad de las características, ¿deja de ser lineal? La respuesta es que no. Álgebra lineal, ¿ok? Se llama lineal, es simplemente por un mal uso del término, pero básicamente la idea fundamental es, en álgebra lineal, todas las operaciones son matrices, ¿ok? Por vectores, ¿ok? Y estos vectores nunca son, por ejemplo, cosas que vas a hacer x por x o x al cuadrado. No vas a tener, jamás vamos a tener xy por xj o xy a la 2 o xy a la 3 por xj. Entonces, como nada más tenemos la variable separadita, ¿ok? Y esto es más sencillo de hacer. Por eso es que está el mal uso de la parte lineal. La parte lineal simplemente es que las operaciones asociadas a las x y evidentemente a sus pesos, ¿ok? Las variables aparecen siempre solas. Eso es todo.
¿ok? No importa la dimensionalidad, no importa que tenga acá. Si yo hago este vector traspuesto por este vector, como la X no voy a tener nunca un X1, XY multiplicados, etcétera, eso sigue siendo todo lineal, ¿ok? De hecho, vamos a ver luego, avanzado un poquito, la norma de un vector, ¿ok? La norma 2 de un vector, esto es equivalente a escribir X traspuesto por X, porque simplemente es la suma para todos los componentes evaluados desde I igual 1 hasta el número de componentes que tenga X de XY por XY. ¿Lo ves? Porque estoy haciendo la operación lineal de multiplicar las cosas y luego me da un numerito. Esto me da un número porque estoy sumando. ¿Ok? Pero esto lo vamos a ver en la clase. ¿Ok? Entonces tenemos media hora. Aquí les doy a ustedes la posibilidad. ¿Quieren empezar a ver un poco de esto o empezamos la siguiente clase desde cero? Aquí vamos a empezar a ver vectores. Como les dije, con mis clases de una vamos a código, les doy la definición matemática y vamos a ver los vectores utilizando NumPy, ¿ok? Que es el que vamos a tratar de utilizar. Hay diferentes librerías, luego voy a hablar de eso, luego vamos a ver operaciones básicas, suma, cómo las podemos sumar, ¿ok? Hay una parte sobre carga de operadores que es bastante útil, sobre todo para ustedes es bastante sencillo de entender porque vieron programación orientada a objetos, en donde muchas veces sobrecargan los operadores, pero bueno, tomen en cuenta que parte de estos cursos también los doy en posgrado, y en posgrado muchas veces los alumnos no son, un segundo, esto es 5, esto es 0,5, vamos a colocar aquí 11, ok. Ok, denme un segundo que después se me olvida. ¿Cómo lo puse aquí? ML2500. Vamos a dejarlo aquí, ML2500B. Okay, quiero que al comienzo tengan siempre ML25. Okay. Bien, ¿qué prefieren? ¿Podemos empezar un rato o media hora igual no hay ningún rollo? Profe, yo diría que mejor empezarlo en la siguiente clase para que cuando grabe el video esté como ese video inicial de, bueno, aquí empezamos con álgebra lineal junto con Ok, NumPy por o mí está Python. bien. Una hora y media está bien. Yo siempre calculo las clases 1 hora y media. Si me extendo un poquito, nos entendemos. Denme solo 2 minutos entonces. ¿Qué queremos hacer siempre? Ok, resumen Express. Queremos conseguir esas funciones. El primer ejemplo que vamos a ver es de regresión lineal. Ya vimos por qué es útil. Ya les abrí algunos tipos de temas importantes. Nos va a interesar la forma de la función. ¿Tiene o no tiene derivada? ¿Cuándo nos interesa que tenga derivada? De hecho, en el caso de regresión lineal, vamos a conseguir la expresión analítica de la solución y se las pongo una vez y por ahora va a ser chino y le van a decir, ok, la solución analítica la pueden tener dado que tienen los datos. La solución siempre es, el vector optimal siempre es x traspuesto por x traspuesto, la inversa por x traspuesto por y. Este va a ser el vector optimal de la solución. Entonces yo tengo mi matriz de diseño. La matriz de diseño simplemente son los datos ordenados. Si tengo de dimensionalidad 1, simplemente agarrar mis x en un vectorcito, coloco aquí x1, x2, hasta llegar a, teníamos 10, ¿no? x10. La solución va a ser x traspuesto por x, inverso de esto, x traspuesto por y. Ese va a ser el vector optimal. Entonces nos vamos a dar cuenta, bueno, en algunos casos tenemos la solución, ¿ok? Y luego les voy a decir, ok, esta solución en verdad muchas veces no sirve para nada. Y voy a enseñarles, bueno, cómo la perturbamos un poco, ¿ok? Pero bueno, vamos a empezar con lo básico. La clase que viene, que es recordarnos y en algunos casos posiblemente ver por primera vez, ¿ok? Los temas de álgebra que van a ser, primero, vectores, cómo se suman, se restan, sobrecarga, multiplicación. Vamos luego a matrices, vamos a ver diferentes tipos, las matrices sencillas. Luego, funciones sobre vectores, funciones sobre matrices, esto ya ustedes lo han visto, lo que pasa es que le estamos colocando nombres. Funciones sobre vectores son las normas que lo acabo de colocar como ejemplo. Funciones sobre matrices, aquí abro esto es una breboca porque esto se usa en realidad en Deep Learning. Por ahora no van a utilizar funciones de matrices, pero es bastante sencillo de entender la idea. Y luego la parte más importante son las operaciones entre vectores y las operaciones matriz-vector, incluso matriz-matriz. Esto que acabo de hacer de x traspuesto por y, para ustedes va a ser intuitivo y automático luego, ¿ok? Luego vamos a ver
el producto externo, no solamente el interno, vemos productos matriz vector, etc. Vamos a ver incluso diferentes interpretaciones de lo que es una matriz por un vector, ¿ok? Aquí voy a dar un pequeño paréntesis de cuando están resolviendo sistemas de ecuaciones lineales para que vean una cosa que es bastante útil, ¿ok? Y terminamos con las operaciones matrices. Nos recordamos un poco cómo se multiplican las matrices. Es decir, lo que vamos a repasar es la primera parte de cálculo. No estamos haciendo más nada que la primera parte. Esto va a ser 100% de representación. ¿Por qué? Porque nos interesa no solo entender cómo escribir los problemas, sino muchas veces generalizar la notación de tal manera que sea flexible tanto la dimensionalidad del número de características, que sería el número de entradas del vector X para cada una de las personas. En el ejemplo que dije, ¿cuántas familiares míos voy a utilizar? Y la otra pregunta es, bueno, ¿cuántas personas voy a utilizar del dataset, de mis datos, para yo poder conseguir esa función? Para hacer todo eso necesitamos esta pequeña introducción que dura 2 horas. ¿Ok? Entonces, bueno, nos vemos entonces el viernes a la misma hora. ¿Ok? Chévere, profe, gracias. Cool. Nos vemos. Ok. Por cierto, Hasta profe, luego. Gracias. Nos vemos. el archivo del, ¿cómo se llama eso? Del notebook, al final sí se descargó, sí se pudo Ok, descargar. buenísimo. Ahora voy a montarles el video y de una les monto el resumen de cálculo para que los vayan viendo. Incluso pueden correr alguno de los comandos, ¿ok? Bueno, si logran hacer eso fino, nos vemos entonces el viernes. Chao. Profe, muchísimas gracias por la clase. Chao, profe. Profe, gracias.